El expresidente Rafael Correa, requerido por la justicia ecuatoriana, intentó aceptar su candidatura a la vicepresidencia de la República ante el Consejo Nacional Electoral a través de una videollamada en una tablet. Creo anuncia que habrá un acuerdo nacional con varias organizaciones políticas. Esto se sumaría a la alianza presidencial alcanzada con el Partido Social Cristiano. En Quito, los decesos aumentaron en el mes de agosto. Algunos cementerios llegaron al 90% de su capacidad. Emotiva despedida a una enfermera que murió por COVID en el hospital del IES, Quito Sur. Al descubierto, cerca de 250 personas que estaban aglomeradas en una gallera clandestina en la provincia de Manabí, sin las medidas de bioseguridad y bebiendo licor. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Muy buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Esta mañana más binomios presidenciales se sumaron a la carrera política por el sillón de Carondelet y aceptaron sus precandidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Hola, Tania. ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. El exmandatario Rafael Correa Delgado intentó aceptar su precandidatura a la vicepresidencia de la República vía telemática y a través de un poder dado a su hermana, pero no pudo hacerlo. Alex Ceballos tiene los detalles de la jornada. Primero fue el turno para los candidatos de la izquierda democrática. Y vengo aquí a decirles a los ecuatorianos que sí hay esperanza, que a esta crisis la vamos a pasar pero juntos. Y esta oportunidad de oro que tenemos los ecuatorianos para reunificarnos, unirnos nuevamente como hermanos que somos en busca de una misma dirección, en busca de una misma esperanza que nos une a todos los que amamos el país. Posteriormente ingresaron los aspirantes del movimiento Centro Democrático, Andrés Arauz para la presidencia y su binomio Rafael Correa. Era transmitido vía internet en un dispositivo electrónico. El exmandatario, quien tiene pendiente un recurso de casación por la sentencia dictada en el caso Sobornos, miraba todos los movimientos virtualmente. Arauz firmó el acta de aceptación de su precandidatura. Cuando le tocó el turno a Rafael Correa, su hermana Pierina mostró un documento que, según dijo, le acreditaba como apoderada de su hermano. Estoy aquí en mi justo derecho, representando a mi hermano, para exigir esa garantía, que se le permita participar en la aceptación de su precandidatura a la vicepresidencia de la República en binomio con Andrés Arauz, quien ya aceptó su precandidatura a presidente de la República. Sin embargo, el Consejo Electoral no le permitió firmar ningún documento a nombre de su hermano. Todos los documentos presentados serán analizados por el Consejo Nacional Electoral para verificar con la ley si es posible que Rafael Correa, sin estar presente, pueda aceptar su candidatura. Posteriormente, también ingresó el binomio de Isidro Romero y Sofía Merino, del Movimiento Avanza. No soy político y realmente soy un empresario toda mi vida. Lo que he hecho es trabajar y ser también dirigente deportivo, ¿no? Pero hay que hacer un nuevo Ecuador, un Ecuador diferente, un Ecuador lleno de alegría, de esperanza y de grandes oportunidades para todos los ecuatorianos. Ya basta de pasar 4 años oscuros con el gobierno de Lenín Moreno, lleno de ineptos incapaces. Han parado la economía del país, han ampliado las fuentes de trabajo. Yo creo que todo esto hay que superarlo. De esta manera continúa la agitada agenda en el Consejo Electoral. La inesperada alianza entre el movimiento Creo con el Partido Social Cristiano se consolida. En tanto, el equipo del candidato presidencial Guillermo Lasso trabaja en un acuerdo nacional que agrupa varias organizaciones políticas del país. Diego Cuenca nos informa que el anuncio lo harían la próxima semana. César Monge, presidente nacional del movimiento Creo, quien anunció públicamente la alianza que ese lunes firmaron con el Partido Social Cristiano, pero dice que ese no será el único acuerdo, pues cuenta que hay diálogos con más organizaciones políticas, con miras a las elecciones presidenciales de 2021. Los últimos días hemos ido concretando esas
esos acuerdos. Y yo aspiro que la próxima semana sea el propio Guillermo Lasso quien anuncie una gran coalición nacional, un gran acuerdo nacional con una cantidad muy importante de organizaciones políticas de carácter provincial, cantonal y parroquial. Aseguran que es momento de dejar de lado las diferencias para enfocarse en sacar al Ecuador de la crisis económica. Por eso agradeció el apoyo de los socialcristianos, partido que declinó la candidatura presidencial de Cristina Reyes y que es el primer grupo político que respalda públicamente el proyecto. Agradecer públicamente al Partido Social Cristiano, quien ha coincidido en esta gran prioridad que tenemos hoy, todos quienes hacemos, o debemos de tener, todos a quienes hacemos política en el Ecuador, y que vemos al 2021 como una gran oportunidad para llevar al Ecuador en un camino distinto. Parte de la Alianza 21-6 es apoyar a la consulta popular de Iniciativa Ciudadana que impulsó Jaime Nebot, líder del PSC, y en la que también participan gremios de los sectores sociales y productivos del país. Desde el movimiento Creo dicen que recolectarán firmas si es necesario. Que se va a hacer un proceso de recolección de firmas. Si en algún momento los promotores de esta iniciativa, que es apoyada por el abogado Nebot y que entiendo que es apoyada por un gran sector de organizaciones sociales, requiere que nosotros como organización y como ciudadanos finalmente que somos, nos involucremos en ese proceso. Yo creo que no tendríamos por qué no hacerlo. Por ahora señalan que hay mucho trabajo por hacer, que nada está dicho todavía y que los diálogos continúan para poder sumar más apoyo. En el caso Hospital de Pedernales, la Fiscalía llama a rendir versión a los ministros de Economía, Richard Martínez, y de Obras Públicas, Gabriel Martínez. Además, la entidad abre una nueva investigación penal por posible tráfico de influencias por el supuesto reparto de los hospitales. Nos informa Jacqueline Rodas. En el proceso judicial por posible delincuencia organizada que mantiene en prisión al exasambleísta Daniel Mendoza, la Fiscalía llama a rendir versión a 2 ministros de Estado. Richard Martínez, titular de la cartera de Economía y Finanzas, deberá comparecer este viernes 4 de septiembre a las 14 horas, mientras el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, fue convocado para el mismo día a las 15:30. Deberán acudir acompañados de un abogado. Entre tanto, se abrió una nueva investigación penal por posible tráfico de influencias, debido a la supuesta entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos en el sector de la salud, también conocido como el reparto de los hospitales. La entidad informó que decidió abrir esta indagación penal a raíz de información obtenida y de acuerdo a la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea el pasado 27 de agosto en la que deciden exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno Nacional, la Asamblea, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública, para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la comisión investigadora. En esa sesión, además, se censuró al ex legislador Daniel Mendoza y se pidió al presidente Lenín Moreno la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entre las primeras diligencias dispuestas por la Fiscalía en este nuevo caso, se convoca a rendir versión a Harrison Salcedo, abogado del asambleísta procesado Eliseo Azuero, quien en declaraciones a un medio digital aseguró tener información del caso. La Fiscalía también ofició a la Presidencia de la República, al Legislativo y a varios ministerios para que entreguen documentación. Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa CAL conocerá y calificará los 6 pedidos de juicio político que tienen pendientes. De ellos, 4 son en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. 1 contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y 1 más en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La sesión está convocada para las 18 horas. En otros temas, esta mañana la ministra de Educación inauguró oficialmente el año lectivo 2020-2021 en la región Sierra y Amazonía. 1.800.000 alumnos junto a casi 100.000 docentes regresan a clases, pero de forma virtual.
en su dona millares. Entonando las notas del himno nacional, así asistió a su primer día de clases Tadeo Puyas, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Calderón. La sala de su casa desde hoy se ha convertido en su aula. Y seguir como éramos antes, aunque ahora nos veamos tras de una pantalla. Su padre, quien también es docente, lo acompañó en este primer día. Dice que se trata de un reto la educación virtual y que se requiere también de la colaboración de los padres de familia. Tienen que estar tras de un computador, la organización prácticamente es diferente. Y así empezaron las actividades escolares de 6.400 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen Sierra Amazonía. El Ministerio de Educación inauguró el ciclo escolar a través de un evento virtual transmitido por Facebook Live. Nuevas formas de sentir, de pensar, de hacer, de convivir. Vienen nuevas realidades. Más temprano, el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de una cadena nacional, dio la bienvenida a los estudiantes y agradeció sobre todo a los docentes por su entrega. Y a los queridos maestros y maestras, mi agradecimiento por su vocación de servicio, por su vocación de entrega, para formar generaciones honestas y emprendedoras. Desde hoy, 1.800.000 alumnos regresan a las aulas en la Sierra y Amazonía, junto a casi 100.000 maestros. Pero esta mañana cientos de docentes de planteles públicos protestaron en Guayaquil por el atraso en el pago de sus salarios. Los maestros quieren impedir que se sigan generando incumplimientos por parte del Estado, mientras que la Defensoría del Pueblo interpondrá una acción de protección en favor de ellos y demás servidores públicos impagos. José Carlos Alvarado nos informa. Llegaron con cacerolas, carteles y banderas. Son docentes de varias instituciones educativas públicas de la provincia del Guayas. Esta mañana en el centro de Guayaquil arribaron desde varios cantones para unir su voz en un reclamo. Nuestras ollas no resisten, tenemos hambre, tenemos más de 5 meses que cobramos nuestros sueldos atrasados. Que nosotros también tenemos hijos que mantener y nosotros tenemos deudas. Ellos cuentan que el atraso en el pago de los salarios empezó hace 5 meses y tienen incertidumbre sobre lo que pasará en septiembre. Algunos incluso detallan que se han desconectado del sistema de teleeducación como señal de protesta. El mes de abril cobramos con 7 días de retraso, el mes de mayo con 15 días de retraso, el mes de junio cobramos con 21 días de retraso y julio cobramos con 31 días de retraso. Hasta los exteriores de la gobernación del Guayas llegaron los manifestantes. Son cientos de docentes que solicitan que no hayan más atrasos en los pagos de salarios. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado una acción de protección para evitar estas demoras. Estamos demandando no es solamente que se pongan al día, sino además que nos paguen puntualmente todos los meses nuestros sueldos, como lo dice la Constitución. Montserrat Kramer, ministra de Educación, legitima esta protesta. Sin embargo, recuerda que paralizar un servicio público es prohibido por la ley. A todos los profesionales que trabajan para el Sistema Nacional de Educación, que con legítimo derecho pueden protestar o expresar sus quejas o malestar, pero siempre en el marco de la normativa. Pero los sueldos de agosto aún no llegan. Se espera que en las próximas horas concluya la audiencia y se conozca si se concede o no esta acción de protección. Vamos a la pausa y al regresar, una enfermera que murió a causa de COVID-19 fue despedida con honores en el mismo hospital donde atendía a sus pacientes con el virus. Les tenemos las emotivas imágenes. También la tasa de mortalidad en Pichincha subió en los meses de julio y agosto y los cementerios trabajan con el 90% de su capacidad. Seguimos informando. La Asociación de Municipalidades del Ecuador exige el pago inmediato del dinero que el gobierno central adeuda a los municipios del país. Dicen que el monto de estos recursos atrasados supera ya los $1.000 millones. María Cecilia Largacha nos informa. Presidente de Ameguay. Los más afectados son los municipios pequeños, los que dependen casi completamente de lo que les llega del gobierno central. Por eso piden que a ellos, a los pequeños y medianos, las transferencias comiencen a hacerse en efectivo. Aunque no se oponen a la entrega de bonos. Esto es para los municipios que lo deseen hacer
en el marco de obra pública. Esto no es para pago de sueldos ni salarios, no permite la ley. ¿Que cuánto les deben? Según sus cuentas, no es poco. Nosotros, incluyendo Quito y Guayaquil, tenemos 770 millones de dólares por la Ley de Equidad Territorial. Esto significa un promedio de 167 millones de dólares mensuales que debe transferir el gobierno nacional. Por concepto de devolución del IVA tenemos 280 millones de dólares. Por la ley, por la competencia de patrimonio, alrededor de 24 millones de dólares. Esto suma un total de 1.074 millones de dólares que tiene el gobierno nacional, que debía ya haber transferido a los municipios del país. El problema no es solo la deuda, sino la situación actual, los gastos extras, las competencias nuevas que trajo consigo la pandemia. Difícilmente nosotros nos sostendríamos con las nuevas competencias que incluso nos están dando y que ahora, con la terminación del estado de excepción, nuevamente se torna una responsabilidad enorme. Obra pública, nosotros la miramos muy lejos. Señores, no es un juego esto. Nuestras poblaciones se pueden levantar. Hay municipios que no le han depositado un centavo. Los alcaldes no solo exigen un pronunciamiento de las autoridades actuales, sino también de los candidatos a la presidencia, porque creen que será complicado que el actual gobierno alcance a pagar más de 1.000 millones de dólares. Así que esperan saber de dónde el próximo presidente sacará los recursos para responder. Con una calle de honor, así despidió el personal médico del Hospital IES Quito Sur a una enfermera que falleció a causa de COVID-19. Los galenos aseguran que aunque la demanda en atenciones ha disminuido, hacen un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de un virus que es mortal. Andrea Báez con el reporte. Es el momento en que las compañeras de Olguita, una enfermera de 55 años de edad, le hacen una calle de honor para sacar su ataúd, después de haber permanecido 18 días en la unidad de cuidados intensivos. Falleció por COVID en el mismo hospital en donde atendió a cientos de pacientes por la pandemia. Ayudó a mucha gente, pero en el caso de hoy le tocó a ella y la perdimos. Hicimos todo lo posible, pero el virus fue muy fuerte con ella. En total, 150 personas que trabajan en el Hospital IES Quito Sur han sido contagiadas por coronavirus. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, asegura que la cifra de muertes por coronavirus del personal sanitario son duras. Hasta este momento, 171 médicos están muertos en esta pandemia. 70 enfermeras que habían fallecido. De auxiliares de enfermería, un número similar de 60 a 70. De obstetrices estábamos hablando de un número de 20, 30 obstetrices. La pandemia continúa cobrando víctimas y los contagios siguen en aumento. Hasta hoy Ecuador registra 114.309 casos confirmados de COVID-19. Y aunque el 12 de septiembre culmina el estado de excepción a escala nacional, los médicos insisten en que esto no significa que el virus se ha ido, sino que regresamos a una nueva normalidad. Nos cambió la vida a todos, seguirnos con la guardia elevada, el virus no se ha ido, el virus sigue siendo mortal, continuar con la guardia elevada, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, evitar las aglomeraciones innecesarias. Por el momento, las autoridades estudian opciones para mantener ciertas restricciones que mantengan alerta a la ciudadanía ante la continua propagación del virus. Más adelante en Televistazo descubren una gallera clandestina en Manabí. Más de 250 personas fueron encontradas allí ingiriendo bebidas alcohólicas y sin las mínimas medidas de protección. Además, muere la mujer que resultó gravemente herida tras un ataque bajo la modalidad de sicariato y en el que su acompañante fue asesinado ayer en el centro de Guayaquil. Continuamos con más información. La tasa de mortalidad en Pichincha se incrementó considerablemente en los meses de julio y agosto. Varios cementerios están al 90% de su capacidad y la demanda de cremación de cuerpos en las funerarias subió. Carla Delgado con las cifras. La pandemia continúa golpeando.
En Quito, cementerios como el Parque de los Recuerdos, ubicado al norte, ya alcanzan el 90% de su capacidad. Así lo explica Pedro Ceballos, director de proyectos. Realmente el tema de la pandemia empezó para nuestros cementerios en el mes de mayo, pero la incidencia mayor, ¿verdad?, es en el mes de julio, cuando tenemos 121 inhumaciones en nuestros cementerios de Calderón y Panamericano. Y en agosto baja de 121 a 90, pero todavía se mantiene elevado el número de inhumaciones. Julio y agosto han sido los meses más críticos para los cementerios capitalinos. Incluso se llegaron a enterrar hasta 11 cuerpos diarios. Cuenta que antes de la emergencia sanitaria se sepultaban hasta 5 cuerpos a la semana, situación que cambió drásticamente con la llegada del COVID-19. Igual en agosto trabajábamos hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, dando servicio. También trabajan con jornadas extenuantes. Solo entre julio y agosto, la Coordinación Nacional de Funerarias registró en Quito 5.188 fallecimientos por distintas causas, incluidas el COVID-19. Mientras que el año pasado, en los mismos meses, se enterraron a 2.262 personas. Incluso los crematorios de la ciudad aumentaron de 6 a 8. La mayoría de familias elige la cremación. La cremación sigue siendo el destino ideal para estos cuerpos, ¿sí?, realizar los procesos de cremación. Hay personas que tal vez no aceptan del todo el proceso de cremación y deciden enterrar. El entierro es únicamente debajo de tierra, no se puede inhumar en los nichos, en los espacios en pared. Entonces esto limita también un poco las opciones. A pesar de que a finales de agosto se registró, según explica, una ligera disminución en la demanda de servicios funerarios, temen que con la finalización del estado de excepción incremente el número de fallecimientos en la ciudad. En menos de 15 días, nuevamente descubren una gallera que operaba clandestinamente en Portoviejo, provincia de Manabí. Más de 250 personas fueron encontradas ingiriendo bebidas alcohólicas y sin las más mínimas medidas de protección. Ha ocurrido varias veces, que ya ni sorprende. Para este grupo de personas, la pandemia no cambia su rutina, pues ellos van armando donde sea sus espacios y reuniendo gente. Estas imágenes corresponden a la más reciente intervención policial en una gallera clandestina, esta vez en el sector de Tres Losas de la parroquia Chirijos de Portoviejo. Encontraron a más de 250 personas, la mayoría aglomeradas, bajo carpas, bebiendo licor e irrespetando las normas de bioseguridad. Tras una inspección, las instalaciones fueron clausuradas y los uniformados lograron sancionar a al menos 60 de los asistentes. El resto huyó, dejando entre las evidencias vehículos, armas y las cajas para transportar a las aves de pelea. No es un hecho aislado porque hace 2 semanas, en condiciones similares, la policía también descubrió 2 galleras clandestinas que reunían a multitudes en Machala y Quito. Situaciones que preocupan, pues en los próximos días el cumplimiento de las medidas de prevención estará en manos de cada ciudadano. Esta mañana falleció la mujer que resultó gravemente herida en un ataque bajo la modalidad de sicariato y en el que su acompañante fue asesinado. Esto ocurrió en el centro de Guayaquil, en donde cámaras de seguridad captaron el momento del crimen. Se cree que se trata de una disputa de territorio por microtráfico. César Velastegui tiene los detalles. El doble asesinato fue captado por las cámaras de seguridad de uno de los locales cercanos, en las calles Calicuchima y Chile, en el centro de Guayaquil. Ocurrió este lunes alrededor de las 16 horas. En las imágenes vemos cómo el vehículo rojo, en el cual se movilizaban 3 personas, se detiene en un semáforo. Segundos después aparece una moto con 2 ocupantes. Uno de ellos se baja y dispara varias veces y huyen. En el video también se ve que del asiento del copiloto sale una mujer herida. Ella pide ayuda y vuelve a ingresar al vehículo. Se utilizó un arma semiautomática, ya que en el lugar se levantaron 9 indicios balísticos. Nos entrevistamos con algunos moradores, los cuales nos supieron manifestar que una motocicleta con 2 ocupantes había abordado este vehículo y quienes fueron los autores de este hecho.
Personal de policía y criminalística llegó al sitio y confirmó la muerte de Darwin C., de 44 años, mientras que su acompañante, Patricia S., fue llevada a una casa de salud, en donde horas después falleció debido a la gravedad de sus heridas. Así lo explica el capitán Edwin Cuadros. Ella llegó a la casa de salud en donde los médicos solamente comprobaron su deceso. Sí, el señor tiene una detención en el año 2016 por sustancias catalogadas fiscalización. El tercer ocupante del vehículo resultó ileso. Las autoridades creen que este crimen estaría vinculado a la disputa de territorio por el expendio de droga. Una mujer venezolana fue asesinada frente a su hijo de 7 años en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. El principal sospechoso de este crimen es su conviviente, un extranjero que ahora es buscado por las autoridades. Henry Dueñas nos reporta que el menor de edad ha quedado al cuidado de sus vecinos. En la cooperativa Che Guevara del cantón El Triunfo, muchos conocían la dura vida que enfrentaba Isbeli Barrios Peña, una joven venezolana de 30 años que fue asesinada. Todos los indicios apuntan a que su conviviente fue quien la mató, luego de agredirla constantemente. O sea, él la trataba bien mal a la chica. Mal la trataba cada vez y cuando. Y nosotros le decíamos a ella, le aconsejábamos, sepárese, denuncie. ¿La golpeaba? Sí, la golpeaba. Pero ella nunca pensó que le iba a suceder eso. Los continuos ataques del hombre terminaron trágicamente el 28 de agosto en el interior de esta vivienda donde una vecina le daba posada a la pareja debido a la extrema pobreza en la que vivían. Un niño fue testigo de cómo su padre le clavó un destornillador en la cabeza a su progenitora. Los vecinos escuchan los escándalos del domicilio, llaman a la policía, llaman al servicio preventivo, el ECO 911, acude una ambulancia, la trasladan hasta el hospital básico de Daul, en este caso el cantón del Triunfo, y posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, es trasladada hasta la ciudad de Guayaquil, el hospital de Guayaquil, donde el día sábado fallece. El sospechoso del asesinato huyó y abandonó a su hijo de 7 años. Una vecina está a cargo del menor, quien no tiene familia en este país. La Policía Nacional está realizando todas las acciones con DINASED para poder dar con la ubicación del autor. La Fiscalía ha solicitado la difusión roja a la Interpol y la foto del principal acusado fue publicada en los puestos fronterizos. El hombre podría enfrentar 34 años de cárcel por el delito de femicidio. Una nueva modalidad de robo a motociclistas se estaría implementando en Guayaquil. Los delincuentes aprovechan el congestionamiento vehicular en los semáforos para atacar a los conductores y llevarse sus vehículos. Con Ítalo Ruiz veamos cómo opera. Actúan en grupo y en pocos segundos consiguen su objetivo. Eso es lo que la cámara de vigilancia de un automóvil captó el domingo a las 21 horas en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la 13ª etapa de la Ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil, cuando la luz roja del semáforo obligó a detener la marcha de Edgar Rizzo. 6 delincuentes en 3 motocicletas lo rodearon y se le llevaron su vehículo. Se acercaron 3 motos, cada una con 2 ocupantes, o sea, 6 personas en total. Me amenazaron con un revólver, creo 38. Me insultaron y me dijeron que me baje de la moto y accedí a darle la moto. Según la víctima, la amenaza con un arma de fuego le impidió reaccionar. El que tenía a mi lado izquierdo me dijo, bájate de la moto. Yo pensé que era una broma. A lo que veo para adelante, viene el que me encañona y me pide la moto también. Ya. Por eso, es una banda, creo, que opera ahí en toda la Francisco de Orellana. Este lunes, Edgar acudió a la fiscalía a denunciar el robo de su motocicleta con la esperanza de recuperar su herramienta de trabajo. En Durán, provincia del Guayas, un hombre resultó herido luego de recibir varios impactos de bala. El responsable de la tentativa de asesinato sería su propio sobrino, quien permanece prófugo.
Los habitantes de Los Helechos en el cantón Durán amanecieron este lunes asustados tras escuchar varios disparos en su sector. Un hombre había recibido 3 impactos de bala. El agresor, su propio sobrino. Le acabé de ver, era el bracito que tenía ahí una balita. ¿Usted pudo ver al herido? Sí, pude hablar también con él. ¿Qué le dijo él? Que le habían disparado y que no sabían por qué. Así dicen, comentan que son familiares. Según testigos, ambos estaban caminando cuando de pronto surgió una discusión entre ellos. En ese momento, el joven conocido como alias Pirulo sacó un arma de fuego y le disparó varias veces. 2 impactos a la altura del brazo, uno a la altura de la mano y tiene una esquila que le ha saltado al rostro. Hasta ahora estamos investigando, hay que ver las causas precisamente, pero por el momento sabemos de que este ciudadano lo identifican como el Pirulo. Alias Pirulo tiene 21 años, integraría una peligrosa pandilla y ahora está siendo buscado por agentes de la policía por la presunta tentativa de asesinato en contra de su tío. Parece que es un problema familiar. Estamos verificando en el sector, parece que es un consumidor de drogas. La víctima de 53 años se recupera de sus heridas en una casa de salud. Personal de criminalística acudió al lugar para recabar más información. Este hecho violento se suma a los ocurridos durante las últimas semanas en este cantón del Guayas. Desde hoy hasta la próxima semana serán 12 los parques que se abrirán en Guayaquil, cuidando todos los protocolos de bioseguridad. A la par, las autoridades indican que pese al anuncio del fin de estado de excepción, en la ciudad continuarán todas las restricciones de movilidad y reuniones. Merlin Ochoa con los detalles. El Parque de Puerto Lisa en el sur de Guayaquil es uno de los 12 que el municipio tiene contemplado reabrir hasta la próxima semana en el norte, centro y sur de la ciudad. Recibirán al público todos los días, respetando los protocolos sanitarios. Serán los guardias de seguridad los encargados de abrir y cerrar estos espacios de recreación, además de controlar el aforo permitido. Cerrados juegos infantiles, cerrados juegos geriátricos, cerrados canchas de fútbol. Esto lo vamos a ir midiendo cada 15 días, porque cada 15 días es el periodo de incubación, si cabe el término, de la enfermedad. Si después de 15 días de esta primera medida notamos una diferencia en el nivel de contagio, que lo hacemos todos los días el triaje, pues tendremos que volver atrás. Y pese a que el 12 de septiembre concluye el estado de excepción, sin embargo en Guayaquil se mantienen todas las restricciones de movilidad durante todo el mes. Es decir, que los carros van a seguir circulando conforme al número de placa. Fin del mes de septiembre, la Autoridad de Tránsito Municipal, con quien acabo de hablar, y el COE Nacional empezarán a tomar medidas de apertura para la libre circulación de los vehículos también. El COE cantonal mantendrá las sesiones, pues durante septiembre también están prohibidas las reuniones sociales, al igual que espectáculos públicos y concentraciones masivas en centros de diversión nocturna. Toda reunión, bar, discoteca será fines de septiembre, cuando tomaremos la decisión de las reaperturas paulatinas en la ciudad de Guayaquil. Paulatinas, como lo estoy haciendo con los parques. La flexibilidad en las medidas dependerá de la disminución de casos y el comportamiento ciudadano, pues se mantiene el uso obligatorio de mascarillas. Así, con las novedades de Rocco y Blasti, despedimos este noticiero. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Denise. Más noticias en Televistazo de las 19 horas. Que tengan una excelente tarde.